A continuación veremos la problemática de campo magnético en distribuciones de corriente, donde veremos primero la base teórica y después algunos ejemplos. He aquí la expresión general para el campo magnético generado por una carga en movimiento. Tenemos una carga Q que va a una velocidad v. Necesitamos el campo magnético en un punto P a una distancia r de la posición de la carga Q, donde ese campo magnético va a ser perpendicular a este vector r de posición y al vector v de la velocidad de la carga. Se puede demostrar, como ley de Biot-Savart para carga, a esto que tenemos acá, mu sub 0 partido en 4pi q por el producto cruz de v cruz r por r al cuadrado, y aquí tenemos la magnitud. Aquí tenemos el Biot-Savart para línea de corriente. Tenemos una corriente, una diferencial de longitud delta L, tenemos un campo magnético que va a ser perpendicular a delta L y perpendicular al vector R. Aquí tenemos la definición de esto para un segmento en función de los delta, y aquí tenemos la expresión general en función de diferenciales. Aquí se repite lo mismo que para campo eléctrico y potencial eléctrico. La resolución formal de este tipo de problemas requiere cálculo integral. Y como en este curso la mayoría de los alumnos no han visto integrales, no podemos considerar ningún problema que requiera integración. Por lo tanto, vamos a optar por lo mismo que en las situaciones anteriores, que remitirnos a problemas de planteo a partir de distribuciones conocidas. Aquí tenemos el formulario oficial que se va a ocupar para esta parte, que es lo que se ve acá. Y aquí tenemos las distribuciones continuas y sus expresiones para campo magnético. Tenemos el anillo, el alambre finito, tenemos la fórmula de Biot-Savart y otra serie de cosas que van a necesitar. Y tal como en los casos anteriores, está el arco también. Las distribuciones que se preguntarán en evaluaciones son las que aparecen en formularios o combinaciones de dos o más de ellas. Primeras distribuciones que nos van a interesar. Aquí vemos la regla para la dirección del campo según la regla de la mano derecha. La constante mu sub 0 partido en 4pi, que es 10 a la menos 7 newton partido en ampere al cuadrado. Tenemos aquí el arco, donde nos va a interesar el ángulo total θ, la corriente I, donde si la corriente I va de esa forma, el campo magnético en el centro de giro del arco es entrante, y si el arco es completo, el campo en el centro del anillo va a ser mu sub 0 por I partido en 2R. Y aquí tenemos el anillo en un punto P a una altura Z del eje del centro, en el eje de simetría. El campo magnético va a ser mu 0 por I por R al cuadrado por 2 veces R cuadrado más Z cuadrado elevado a 3 medios catongo. Y el centro del anillo va a ser mu sub 0 I partido en 2R catongo. Vamos a probarlo en un problema tipo solemne. Considere el siguiente problema. Considere las dos bobinas coaxiales que tenemos acá, de la figura, cada una de las cuales posee 100 vueltas y radio 20 centímetros. Si por la espira izquierda viajan 4 amperes y por la derecha 5 amperes, encuentra el campo magnético en el punto medio de las bobinas si están separadas a una distancia S 25 centímetros. Vamos a considerar primero esta espira de acá. Vamos a tener un campo magnético B1 asociado a esa espira, que va a ser saliente, dado el sentido de giro. El radio es 20 centímetros o 0,2 metros, y la distancia Z que nos va a interesar va a ser S medios, dado que está en el punto medio, que va a ser 25 centímetros partido en 2, 12,5 centímetros o 0,125 metros. De ahí reemplazamos esta expresión. Como son 100 vueltas, hay que multiplicar por 100. Entonces se reemplaza 4 por pi por 10 a la menos 7 newton partido en ampere al cuadrado por 4 amperes por 0,2 al cuadrado metros al cuadrado. Esta expresión completa. Se reemplaza todo. Y al calcular el campo magnético 1 nos va a dar 7,66 por 10 a la menos 4 Tesla en dirección y tongo. A continuación entramos a ver este otro anillo de color azul. Por regla de la mano derecha su dirección también va a ser más y tongo. Su corriente es 5 amperes, el radio es 0,2 metros. Su distancia también va a ser 0,125 metros. Se reemplazan todos los datos. También se multiplica por 100 al ser 100 vueltas. Por lo tanto, el campo magnético 2 va a ser 9,57 por 10 a la menos 4 y tongo Tesla. Y aquí lo que tenemos que hacer es sumar vectorialmente ambos campos. El campo 1 y el campo 2 va a dar origen al campo neto. Los sumamos, como va en la misma dirección, tenemos que solamente sumar las magnitudes. Esto nos va a llevar finalmente a 17,24 por 10 a la menos 4 y tongo Tesla, o 1,724 militesla, lo que nos lleva a la alternativa B. Otra distribución típica es el alambre finito, que es el que se aprecia acá, donde tenemos que la magnitud del campo magnético por una corriente I va a depender del ángulo 1 que tenemos acá y del ángulo 2 que tenemos acá, de la magnitud de la corriente I y de esta distancia vertical I. A continuación veremos un problema donde utilizaremos
esta ecuación. Consideremos el siguiente problema: determinar la magnitud del campo magnético en el punto P si todos los alambres de la figura se extienden infinitamente. Considere que I es igual a 7 amperes, X es igual a 10 centímetros, D es igual a 30 centímetros. Tenemos 4 trozos de alambre que se extienden infinitamente. Vamos a considerar primero estos dos de acá. En este caso se cumple que el ángulo 1 es 180. Al ser 180 estamos considerando un punto que está frente al final al extremo de la línea. Y cuando el ángulo 2 es 180 estamos considerando una línea infinita. Al reemplazar la expresión del campo magnético de estos dos líneas laterales, se puede ocupar la misma expresión para ambos, nos va a quedar de que esos campos magnéticos laterales van a ser iguales a 0. Por lo tanto, estos dos los podemos descartar. Ahora sigue el cálculo de este. En este caso, por regla de la mano derecha, vamos a tener un campo magnético entrante, donde el ángulo 1 va a ser 90 grados, y el ángulo 2, como la línea es infinita, va a ser 180. Tenemos que la corriente es 7, y la distancia I en este caso va a ser igual a X, que va a ser 10 centímetros, 0,1 metro. Se reemplazan todos los valores de la expresión para el campo magnético 1, 4pi por 10 a la menos 7 por 7 amperes por 4 por pi por 0,1 metros, por coseno de 90 menos coseno de 180, coseno de 90 es 0, coseno de 180 es menos 1, por lo tanto esto nos va a quedar 1, y nos va a quedar un campo magnético en dirección entrante que va a ser 7 por 10 a la menos 6 Tesla. Ahora nos queda el campo magnético provocado por esta distribución de corriente. Por regla de la mano derecha también va a ser entrante, por los mismos motivos de la parte anterior. Teta 1 va a ser 90, teta 2 180, la corriente va a ser 7. En este caso la distancia I, que es esta de acá, va a ser D menos X, o 20 centímetros igual a 0,2 metros. Se reemplazan todos los valores, se hacen los cálculos y vamos a tener que el campo magnético 2 va a ser 3,5 por 10 a la menos 6 Tesla en dirección entrante. Tenemos aquí los dos campos magnéticos, los sumamos y nos va a dar 10,5 por 10 a la menos 6 Tesla en dirección entrante. Y finalmente el campo magnético neto terminaría siendo 10,5 por 10 a la menos 6 Tesla o 10,5 microtesla, que corresponde a la alternativa C. Otro caso es el alambre finito a una cierta distancia I. Nuevamente su dirección se define por regla de la mano derecha. Ese campo magnético puede ser mu0i partido en 4pi por L dividido en la raíz de L al cuadrado cuarto más I al cuadrado, que es esta expresión que se ve acá, o mu0i partido en 2pi por coseno de teta. Ahora, para un ángulo teta tendiendo a 0 y L tendiendo a infinito, que corresponde a un alambre infinito, el campo magnético pasaría a ser mu0 por I partido en 2pi. A continuación veremos esta distribución en un problema de planteo. Consideremos la siguiente situación. 4 conductores largos y paralelos transportan corrientes iguales, I igual 2 amperes. En la figura se muestran un extremo de los conductores. La dirección de la corriente es hacia adentro de la página de los puntos A y B, indicado por las cruces, y hacia afuera de las páginas de los puntos C y D, indicado por los puntos. Calcula la magnitud del campo magnético en microtesla en el punto P, localizado en el centro del cuadrado 0,2 metros de largo. Entonces aquí tenemos los vectores campo magnético de cada una de estas componentes. Este rojo, por regla de la mano derecha, generaría este vector para el cable A. Para el cable B generaría este campo magnético entrante, regla de la mano derecha. El morado C provocaría este, y el verde D colocaría este. Todos tienen la misma magnitud de corriente y están todos a la misma distancia R, que corresponde a media diagonal del cuadrado, o sea, 0,2 por raíz de 2 medios o 0,1 por raíz de 2 metros. Entonces, como es simétrico, ¿qué es lo que va a pasar? De que las componentes horizontales acá se van a simplificar y quedarían solamente las componentes verticales. O sea, lo que tendríamos que calcular es la suma de las componentes verticales. Podemos calcular la magnitud del campo magnético de cada cable usando esta expresión de acá, mu0i partido en 2pi. Mu0 es 4pi por 10 a la menos 7, por la corriente, que es 2 amperes, dividido por 2pi por la distancia R, que es la mitad de la diagonal del cuadrado, 0,1 por raíz de 2. Y esto nos va a llevar finalmente a 4 por 10 a la menos 6 dividido en raíz de 2 Tesla. Entonces aquí tenemos la consideración de simetría. La magnitud del campo magnético B es 4 veces la componente vertical de un campo magnético individual, que sería 4 por B por coseno de 45, que sería la componente coseno de cada uno de estos vectores, que apuntaría hacia abajo. O sea, 4 por 4 por 10 a la menos 6 por raíz de 2 Tesla por raíz de 2 medios. Entonces lo que vamos a tener acá, raíz de 2 se va,
Se va a hacer 2 con ese 4, entonces nos va a quedar finalmente 8 por 10 a la menos 6 Tesla u 8 microtesla. Y eso nos manda a la alternativa E. Finalmente veamos este problema. El segmento de alambre de la figura lleva una corriente de 15 amperes y el radio del arco circular es 2,5 centímetros. Nos pregunta el valor del campo magnético en el origen, entendiendo que el origen es este de acá. Nuevamente podemos subdividir esto en dos partes. En estos trozos de corriente rojos y en esta o en este arco de circunferencia que corresponde a un cuarto de circunferencia. Estas dos barras corresponden al caso en que el ángulo 1 y el ángulo 2 es 180 grados y en donde la magnitud de este campo magnético lateral va a ser 0 para estos dos. Por lo tanto, el campo magnético total va a estar dado por este arco. Este arco corresponde a un arco de 90 grados, o sea, θ igual a pi medio, la corriente es 15 amperes y el radio total va a ser 2,5 centímetros, 0,025 metros. Se reemplazan todas las expresiones, se calcula y veremos que llega finalmente a 94,25 por 10 a la menos 6 Tesla o 94,25 microtesla. Esta alternativa no está en ninguna de las que aparece acá, por tanto vamos a considerar correcta la alternativa E. Y con esto damos por terminado este video.